Novios y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. ¿Están pensando en organizar un brunch de despedida después de su boda? Esta es una excelente manera de extender la celebración y convivir con sus invitados un poco más. La etiqueta para este evento de boda es un poco más relajada y yo te digo todo lo que necesitan saber para planificarlo. ¡Bienvenidos! En la planificación del brunch de despedida, tienen la libertad de jugar con todo, desde las invitaciones, código de vestimenta, hasta el menú. Si bien no existen reglas estrictas, los consejos para organizarlo siempre son bienvenidos, especialmente cuando se trata de manejar la logística. Hoy te traigo una guía sencilla de todo lo que necesitan saber para planificar el brunch de despedida perfecto. La organización del brunch de despedida de una boda plantea muchas preguntas sobre etiqueta. ¿Quién lo organiza? ¿Quién está invitado? ¿Qué se sirve? ¿Cuánto dura? ¿Dónde se hace? Entre otros. Hoy te respondo estas preguntas y algunas más. Veamos. ¿Quién lo organiza? Este evento pueden organizarlo y pagarlo los padres del novio o los mismos novios. Y si tendrán un organizador de bodas, también podrían incluirlo en el paquete de servicios que contraten. ¿Cuándo se lleva a cabo? El brunch de despedida se lleva a cabo la mañana siguiente a la boda. Sin embargo, si tendrán una boda de destino y tanto ustedes como la mayoría de sus invitados serán unos días después, pueden posponer el brunch hasta el último día. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like, dejando un comentario y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. ¿Cuánto dura? Estos eventos duran aproximadamente de 2 horas y media a 3 horas. Tomen en cuenta que algunos de sus invitados regresarán a casa el día del brunch y un evento rápido les permitirá no solo pasar a comer algo y despedirse de ustedes, sino también prepararse para su viaje si vienen de lejos. ¿A quién invitar? Si su presupuesto se los permite y quieren invitar a todos a su brunch, perfecto. Pero si no se lo pueden permitir, limiten a sus invitados. Como regla general, su familia inmediata, abuelos y cortejo nupcial con sus acompañantes deben ser invitados. Pero si van a invitar a tías, tíos y primos, háganlo con ambas familias. Elegir algunos amigos o primos en lugar de otros puede herir sentimientos, por lo que deben ser cuidadosos. Código de vestimenta. Por lo general, el código de vestimenta de su boda marcará la pauta para el brunch. Para evitar dudas, incluyan en sus invitaciones el atuendo para el brunch que deseen. Un brunch estilo buffet puede ser informal y un brunch con tema de fiesta en el jardín puede requerir un atuendo un poco más formal. ¿Cuándo empezar a planificar? El comenzar la planificación del brunch puede hacerse con 3 a 6 meses de anticipación. Asegúrense de incluir todos los detalles de este evento tanto en las invitaciones como en el sitio web de su boda, solo si todos son invitados. Den suficiente tiempo a sus invitados para preparar sus planes en torno a todos los eventos de la boda a los que esperan asistir. ¿Deberían dar souvenirs? Podrán entregar algún regalo de despedida extra si así lo desean, pero los souvenirs o recuerdos de boda se entregan durante la recepción de la boda. Algunos invitados, por estar en la fiesta, olvidan recogerlos. Lleven algunos al brunch para que cualquier invitado que lo haya olvidado o extraviado pueda recibir uno. No olviden que la mayoría de los invitados que vienen de lejos ya habrán empacado y dar un regalo de despedida adicional puede causarles algún problema. ¿Cómo planificar? Una vez que hayan decidido que un brunch posterior a la boda será parte del fin de semana de su gran día y con él cerrar con broche de oro sus eventos nupciales, deberán seguir algunos pasos para comenzar a planificarlo. Veamos. Alguien a cargo. Independientemente de si el brunch lo organizan los padres, los novios o un wedding planner, tengan siempre a alguien que les ayude a cumplir la función de anfitrión y reciba a los invitados. Pueden pedir a alguien que los ayude, pues estarán cansados de los eventos previos y es muy agradable despertarse y entrar directamente al brunch. Determinen el horario. Generalmente el brunch de despedida se lleva a cabo desde las 9:30 hasta las 12 p.m. como cortesía, teniendo en cuenta que los invitados que vienen de lejos necesitarán empacar o hacer el check-out de sus hoteles antes de volver a viajar. Invitaciones.
Si tendrán una lista de invitados restringida, incluyan una tarjeta en las invitaciones de las personas incluidas, entreguen una invitación aparte o bien háganles una llamada pidiendo que no lo difundan. No publiquen el brunch en el sitio web de su boda, ni lo organicen en el lugar donde hay personas que no serán invitadas para evitar que todos los invitados asuman que podrán asistir o herir muchos sentimientos. Elijan el lugar. Elijan un lugar que sea cómodo y de preferencia les brinde todos los servicios, como un restaurante o el hotel donde celebraron su recepción de boda, o por supuesto la casa de algún familiar. Prefieran un lugar que les permita tener a su wedding planner para ayudarlos a personalizar el menú y la decoración. Asegúrense de que sea un lugar cercano a los hoteles donde se hospedan la mayoría de las personas que estarán invitadas. Elijan el tipo de servicio. Dependiendo del número de invitados y la comodidad tanto de ustedes como sus invitados, elijan si tendrán, por ejemplo, un buffet o un menú. Pueden preguntar en el lugar que eligieron si tienen un menú preestablecido o bien si pueden elegir los platillos para armar el suyo. Menú. Ya sea que opten por un brunch estilo buffet o platos servidos, deben tener algo para satisfacer todos los paladares. Ustedes conocen a su familia, pueden tener sus platos favoritos de desayuno o incluir platos regionales del lugar. Pueden tener estaciones a la minuta o de jugos, o incluir algunas opciones para adultos como una barra de mimosas o Bloody Marys. Para ahorrar si tienen un presupuesto limitado, elijan opciones deliciosas y económicas. Si la mayoría de sus invitados viajarán y solo tienen tiempo para un abrazo rápido antes de que todos se dirijan al aeropuerto, limiten las opciones a sándwiches, fruta fresca, café, té y pan dulce para que sus seres queridos puedan comer algo rápido, o incluso pueden tener algunos box lunch para que puedan tener una opción para llevar. Después de toda la emoción del día anterior, la pareja casada debe saludar, agradecer y despedirse de aquellos que asistieron de manera local o viajaron desde lejos para celebrar juntos. El día de la boda está lleno de emoción y no es raro que haya algunos invitados con quien les hubiera gustado pasar un poco más de tiempo, y el brunch se los permite. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.